Si las tres fueran raíces de un solo diente y estuvieran unidas y queremos sacarle las tres por la puerta y no salen las tres, ¿qué hacemos? Hacemos la ontosección, vamos a ver, y dividimos al diente en tres sin osteotomía, sin colgajo, ¿no es cierto?, convirtiendo una extracción compleja en 2 o 3 extracciones simples. Entonces, esta es la técnica en T de Ginestedt. Hay una técnica Y, esta es la técnica en T. En la técnica en T, visto desde oclusal, hacemos una odontosección de mesiana distal y separamos las raíces vestibulares de la palatina. Pero además, vemos dónde está la furca, no necesariamente en la mitad, veo dónde está la furca, un pequeño colgajo vestibular, y le hago una odontosección exactamente en la furca. Realmente ni colgajo al lado. Una vez que hemos dividido al diente en tres, ¿qué es lo que tenemos? 3 extracciones simples. Cogemos nuestro botador, sale una raíz, no sale como el botador, ¿con qué salga? ¿Con qué forja? Vamos arriba. Bayonet. El bayonet. El hecho es que hemos extraído las 3 raíces y no hemos hecho colgajos ni hemos hecho osteotomía. En este caso, 2 raíces. Hay un pequeño puente de dentina y de cemento entre las 2 raíces, hay una pequeña furca. Si ustedes se dan cuenta, estas raíces no están separadas, hay un punto de unión. Si hay un punto de unión, hacer palanca sobre las 2 para sacar las 2 raíces juntas es bien difícil, se nos va a romper. ¿Cuál es la mejor manera de extraer esto sin problemas? Odontosección. En este caso la odontosección se llama hemisección, ¿no? Porque la hemisección divide el diente en 2. Entonces la primera opción es que salga sin nada. La segunda es que hacemos un pequeño colgajo, una pequeña osteotomía. ¿Por qué hay que hacer la osteotomía, Antonella? ¿Por qué no lo hago de frente en la odontosección? ¿Tiene eso? ¿Puedes estar anestesiado? No, a ver, ¿qué te dice tu sentido común? Para hacer la autosección, te explica la Camila, para hacer la autosección tienes que meter la fresa por vestibular, ¿no es cierto? Pero si no ves la furca, porque hay un poco de hueso, no se olviden, recuerden que les dije, hagan una línea imaginaria de aquí a acá, y todo lo que está por debajo tiene hueso. Entonces hay hueso en vestibular que me está cubriendo esa parte de la furca. No puedo meter la fresa, salvo que destroce la encía. Tampoco quiero destrozar la encía. Entonces, en este caso, para no lesionar el tejido blando, una pequeña osteotomía que de repente no es tan grande, y se dividen las raíces en 2 para poder hacer la extracción de cada raíz en forma independiente. ¿Se está entendiendo? Pero todo eso está en mi cabeza, está en la cabeza de ustedes antes de hacer la cirugía. Es decir, tienen un paciente como este y ya están pensando, ¿y si se me rompe? ¿No? Ya no están pensando en que ojalá que no se me rompa. Que se rompa, no importa, ya sé cómo resolver el problema. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre el que sabe y el que improvisa. Y miren, ¿qué pasó con Jorge? Era una extracción simple. Se le fue a romper una premolar enterita que estaba, le indicaron extraer por una medida ortodóntica. Así como los terceros molares superiores que ustedes extraen, por indicación ortodóntica, está enterito el diente. Aparentemente es una extracción simple. Se le rompió, se le rompió, se le rompió, se le rompió. ¿Cómo harías la extracción, Isabel? Le queda un tercio apical. Colgajo primero. ¿Ya? ¿Hasta dónde va a ser el colgajo? ¿Una vertical o 2 verticales? 2. 2. Tenemos la premolaria, soy tu enemigo. Por acá nomás está el mentoniano. Si hago 2, una acá, puedo lesionar el mentoniano. 1. Ahí está. Una opción es que agrandemos la osteotomía, destrozamos el hueso y por ese espacio, que tenemos punto de palanca, extraemos la raíz. Pero suena un poco cruel porque la vamos a dejar sin hueso. ¿Cómo va a quedar el hueso así? Totalmente socavado. Y no solamente socavado, sino que los dientes de los costados van a tener una enfermedad periodontal crónica.
y van a terminar cayendo los dientes de los costados también. Entonces, una opción es la que hemos escrito, la técnica de la ventana de Ginstedt, en donde hacemos un colgajo, hacemos una osteotomía más pequeña, solamente para ver el punto de palanca, y lo empujas nada más. Acá no hay autosección del lápiz. No está acá. Pero todo sale a cuerpo entero. Metemos el botador por acá y lo empujamos hacia arriba. Vamos a ver el caso de Paulo. Esta es la radiografía inicial, viene su premolar, que está entre las raíces del primer premolar y la molar. Lo que yo no sé es si el diente está por vestibular o está por palatino, porque es un doctor que me mandó una opinión, pero me olvidé de anotar si el diente se veía o no por vestibular o por palatino. Porque la cosa cambia completamente si es vestibular o es palatino. Entonces, aprovechando el caso de Paulo, vamos a pensar que el diente haya estado por vestibular. ¿Ya? A borrar un diente por vestibular es diferente a borrar un diente, una raíz por palatino, no es lo mismo. Entonces vamos a pensar que la raíz se rompió y la corona estuvo originalmente por el lado vestibular. Hacemos un colgajo. Hacemos una osteotomía grande y por ahí extraemos la raíz. La pregunta es, ¿por qué no hago osteotomía este lápiz? No, una razón más sencilla. ¿Por qué sale ese fragmento de diente por la tabla vestibular? Porque la tabla vestibular usualmente es delgada, es flexible, ¿no es cierto? Y si el paciente es joven, cuando más joven es, se expande, entonces nos permite extraer el diente por ese espacio. Pero si fuera una persona de avanzada edad, una señora o un señor de chincha, entonces, ¿no? Esa tabla vestibular es como una piedra, hay que ser mucho más grande la osteotomía. Entonces, esa es una opción. La otra opción es hacer un colgajo también igual. Pero en este caso, hacerlo la osteotomía también por vestibular, pero más grande. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema del lápiz? Miren todo lo que nos dice en la radiografía. ¿Qué es lo que dice en la radiografía? El lápiz de ese diente. Claro, el lápiz es más grande, más gordo, ¿no? En sentido mesiodistal que el resto de la raíz. Eso puede ser un problema a la hora de hacer extracción. Entonces aquí la idea es extraer en dos partes la raíz, porque es larga también. Primero extraer la parte cervical y luego extraer la parte palatina, deslizarla. Como ese juego de puzzle, ¿no? Que no hay para la derecha y la izquierda la pieza para que vayan a encajar. Y si el diente estuviera palatino, la cosa es más complicada, porque en palatino la tabla vestibular es muy dura, no va a ceder. Además, el colgajo es el tejido del paladar es muy grueso, sangra mucho, hay poca visibilidad. Entonces, por palatino, ya no puedo hacer incisiones verticales. En palatino no se hacen incisiones verticales porque sangra demasiado. Y no es fácil de suturar el colgajo en la incisión vertical en palatino. Entonces, tiene que ser necesariamente una incisión festoneada en el lado palatino. Después tengo que hacer una gran osteotomía y a la mala por ese espacio tiene que salir sí o sí. ¿No? ¿Se entiende? Por vestibular es diferente que por palatino. En palatino el hueso es más duro, es más corticalizado. Ya está. Imagínense que viene a su consultorio este paciente con la pieza 4.8, la tercera molar inferior. Ven por oclusal, ven en la boca, el diente está derechito. La pregunta ¿es una extracción simple o no es una extracción simple? No es una extracción simple. Van a perder plata si le cobran como una extracción simple. ¿No? Esta es una extracción compleja.
¿Cuál es la mejor manera, la forma más sencilla de resolver este problema? ¿Sí? La vida no está para complicarse. La forma más sencilla con la cual puedes hacer la extracción de ese Autosección. autosección. ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es la dificultad? ¿La furca o la raíz mesial o metodista? La raíz mesial es el problema. Como tiene furca, la puedes dividir en dos. Esto pasa por un colgajo, lógicamente, ¿no? Un colgajo de una también. Se divide en dos. ¿Por qué se extrae primero el distal? Porque más recta la raíz. Porque es recta, va a salir por ese espacio. Y una vez que tienen el espacio, tienen todo el espacio del mundo para rotar la raíz mesial, que es la traba. Y acá está la prueba de que hemos hecho lo mismo. En cambio aquí no hay furca. Por eso que estas terceras monedas son parte de otro curso. Yo les estoy mostrando solamente para que vean que el grado de dificultad es diferente. ¿Es una extracción simple o no es una extracción simple? Muchos problemas han empezado porque no sabemos hacer diagnóstico. Le hablo de los doctores, ¿no? Vienen al consultorio pacientes con grandes problemas porque no supieron hacer un diagnóstico adecuado. Vieron el diente paradito, abre la boca, ven bien la boca, ven que está todo en plano cruzal, pero acá hay un problema. Cuando el tercer molar está ligeramente girado hacia vestibular o hacia lingual, realmente a vestibular, significa de que aquí no hay espacio suficiente. El diente está atrapado entre la segunda molar y la rama ascendente. Y la rama ascendente es un tejido muy corticalizado, es uno de los más duros que hay en todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo humano. Entonces, al momento que ustedes hacen la extracción, ¿cuál es el movimiento que hacen siempre? Lo giran, le dan vuelta. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? También es una y la otra. Fibras. No, eso es lo mismo, para romper las fibras circulares. ¿Pero qué más? ¿Por qué hacen así? Para que se mueva dentro del alveolo. Para que el alveolo se dilate. ¿No es cierto? Entonces el alveolo se dilata, rompe la fibra circular y el diente sale. Pero tienen que ocurrir las dos cosas. Porque si rotan y el hueso no se dilata, el diente no va a salir nunca. Entonces aquí el hueso no se va a dilatar. Como no se va a dilatar, esto amerita una cirugía mediante colgajo. Esto ya es una cirugía que vamos a hacer con más calma, la vamos a explicar en el próximo curso. Pero lo hago como tema de diagnóstico. O sea, no crean todo lo que yo les digo, ¿no? Doctor, ¿y sirve o no sirve? Yo le digo sí, no, pero ahora ustedes entienden por qué les digo sí, porque a veces les digo que no, ¿no? ¿Por qué no les digo hagan extracción de tercera molar inferior? Ninguno es inferior, por eso. Porque eso termina con colgajo, termina con osteotomía, y es bonito hacerlo, pero todo tiene su momento, ¿ya? Entonces aquí, si quiero hacer la extracción, no puedo dividir el diente en dos, lo único que me queda es agarrar mi fresa y quitarle el hueso en todo ese lugar, una gran osteotomía, para crear el espacio. Y como el hueso de la rama ascendente es bien duro, te hacer una gran osteotomía, por ahí pasa el medio lingual, del bucato, todo un problema. Por eso que no es un caso de extracción simple. Entonces, conclusión, ya ahora sí está armado el rompecabezas, ¿cierto? Primero, planificación quirúrgica en este caso, ¿no? Quiere decir que hacemos en la radiografía periapical nuestro dibujo, nos imaginamos el plan A, que es lo más bonito, así va a salir. El plan B es, se me rompió el diente, se fracturó la tabla, pasó N cosas, ¿qué cosas es lo que yo voy a hacer? Y para ello tengo que ya tener separado el instrumental adecuado. Ya felizmente, yo creo que en el 100% de los casos, todos tienen un instrumental adecuado para enfrentar cualquier situación que se presente. Ya sabemos cómo se diseña un colgajo, ya sabemos que hay varias técnicas de sutura, no hay una sola, ya cada uno escogerá qué tipo de técnica de sutura va a aplicar en determinado caso. Tienen que ustedes saber confeccionar la receta y a partir de ahora, que viene la clase siguiente, es prevenir y tratar cualquier tipo de complicación que se presente. Porque cuanto más grande es la cirugía, todavía estamos hablando de cirugía pequeña, pero de todas maneras, aumenta el riesgo de complicaciones. Si después de una extracción simple nos puede ocurrir una alveolitis seca, ¿por qué no nos puede ocurrir después de un colgajo? ¿No es cierto? No puede pasar. Solo que la magnitud es mayor porque la cavidad es más grande, porque hemos traumatizado más el tejido.
pero siempre va a haber la posibilidad que se presente estos problemas. ¿Quién lo tiene, perdón? ¿Tiene? Atención.